Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 30 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar de el boom latinoamericano. El boom, también conocido, aunque menos popularmente, como la nueva novela hispanoamericana, fue un fenómeno literario y editorial surgido en los años 60. Aquí la obra de jóvenes narradores hispanoamericanos adquirió una popularidad sin precedentes dentro y fuera del continente. Esta promoción mundial de la producción literaria hispanoamericana tuvo sus orígenes en los esfuerzos de editoriales como la barcelonesa de Carlos Barral, que publicó por primera vez La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. A la vez que la fama de Vargas Llosa o García Márquez crecía, se popularizaban también sus inmediatos maestros y se redescubrían otros autores contemporáneos como Miguel Ángel Asturias o Alejo Carpentier. Como recuerda José Miguel Oviedo, el boom no fue ni un movimiento generacional ni una estética, aunque se haya relacionado excesivamente con el realismo mágico. En este módulo vamos a hablar sobre tres escritores del boom: Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Comenzamos con Gabriel García Márquez. El escritor y periodista Gabriel García Márquez nació en Aracataca, en la zona atlántica de Colombia. Comenzó como periodista en Barranquilla y continuó tal labor en Cartagena. En 1947 llega a Bogotá y escribe para El Espectador y otros periódicos. Tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, hubo un episodio de violentas protestas, desórdenes y represión en el centro de Bogotá, conocido como el Bogotazo. La violencia y ardor político de aquel periodo nutrió la así llamada literatura de la violencia. En Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia, García Márquez reacciona en contra del tremendismo y simplismo ideológico de tal tendencia, un escrutinio realista del número de muertos y otras víctimas, para defender que un lenguaje simbólico y sutil hable de los sobrevivientes que sufren en silencio las consecuencias de las tragedias. Como se ha dicho en numerosas ocasiones, la obra literaria de García Márquez exhibe un antes y un después de 100 años de soledad. Sus textos anteriores parecen mostrar el interés del autor por escribir una novela centrada en Macondo, un lugar mítico que recupere sus recuerdos del entorno tropical que nutre su imaginación. En 1955 publica en la revista Mito un adelanto de la novela bajo el título Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. José Miguel Oviedo se pregunta si sus primeros libros representan una búsqueda del tono y estilo que requerirá la representación de Macondo. Entre esas primeras obras se encuentra El coronel no tiene quien le escriba, de 1961, y Los funerales de la mamá grande, de 1962. El colombiano se vio obligado a terminar en París su novela El coronel no tiene quien le escriba, después de que el dictador Gustavo Rojas Pinilla cerrara en 1956 el periódico El Espectador, para el que trabajaba García Márquez. La novela muestra el talento del escritor para trabajar con los silencios y los ecos simbólicos de las diferentes situaciones que aparecen en el texto. La novela nos presenta a un viejo coronel que, mientras espera una pensión militar que nunca llega, se aventura en las peleas de gallos. 100 años de soledad, de 1967, uno de los máximos exponentes del realismo mágico, es el resultado de años de aprendizaje. García Márquez la escribió en 1 año y medio durante su exilio en México, donde trabajaba de periodista, publicista y guionista de cine. 3 aspectos podemos destacar aquí con José Miguel Oviedo de esta obra maestra. La novela se nutre de imágenes de la infancia del autor que éste ha reelaborado y mitificado.
Asimismo, el carácter recurrente e inclusivo de la obra la convierte en una historia integral y una síntesis de sí misma al modo de la Biblia, Las Mil y Una Noches o Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. A pesar de tratarse de un texto denso y permitir una infinidad de interpretaciones, es también un relato accesible a cualquier lector. La obra asimila la fábula, el mito y la utopía popular en una narración colombiana, latinoamericana y universal que se mueve entre lo real y lo maravilloso. Nos cuenta la historia de la familia Buendía en Macondo a lo largo de 7 generaciones. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Y termina como un apocalipsis en el que Aureliano lee los pergaminos de Melquíades que profetizan el fin de su estirpe y así del mundo. Su lectura de los pergaminos es paralela a ese proceso de destrucción. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. El relato se asemeja a una espiral que nos va envolviendo en un flujo continuo. Oviedo habla de un sistema de círculos mágicos que nos transportan a distintas dimensiones del tiempo. Además, todo nos indica que los hechos están preestablecidos, pues la historia ya está escrita y esta historia es trágica. García Márquez cuenta la historia con una distancia equilibrada de los hechos, independientemente de la naturaleza histórica o sobrenatural de los mismos. Así también funciona su retórica, que serenamente viaja de lo trágico a lo cómico, de escenas de lucha armada a escenas eróticas, de sus hipérboles rabelesianas al detalle realista. Otras novelas de García Márquez son El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera o El general en su laberinto. El general en su laberinto, Del amor y otros demonios y Memoria de mis putas tristes. Sus libros de cuentos son Los funerales de la mamá grande, la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, Ojos de perro azul, recopilación de sus primeros cuentos, 12 cuentos peregrinos. En 1982, el colombiano recibió el Premio Nobel de Literatura. Continuamos ahora hablando sobre Carlos Fuentes. El mexicano Carlos Fuentes fue no solo uno de los grandes escritores mexicanos, sino un analista de la situación política mexicana y un representante de la cultura hispanoamericana en foros internacionales donde además fue muy crítico sobre la política exterior norteamericana. Su obra novelística traduce la ambición de su autor por crear un vasto mural de la vida pública y privada contemporánea. El mismo Fuentes bautizó su narrativa como La Edad del Tiempo, que consta de 12 secciones y que se traduciría en 21 obras. El título de este programa creador alude a la vez al tiempo histórico, violento e impredecible, y al tiempo de los grandes mitos que promete un nuevo renacer tras la destrucción. Fuentes nos muestra un mundo que, como el arte mesoamericano, es ceremonial, ritual, excesivo, grotesco y cifrado. Si bien es cierto que México es el foco de sus pesquisas y análisis, también lo es el hecho de que sus novelas poseen un carácter cosmopolita y universalista que traduce la educación bilingüe de su autor, sus estancias en Washington, México, Buenos Aires, Montevideo, Quito, sus estudios internacionales en Ginebra, su trabajo como diplomático, etc. La región transparente fue su primera novela. Publicada en México en 1958, es una de las cumbres de la literatura hispanoamericana.
Retrata la realidad urbana de Ciudad de México como símbolo de la fracasada revolución y del ascenso de una nueva burguesía que alimenta el poder de Miguel Alemán y así la dependencia económica mexicana hacia los Estados Unidos. El título alude a la descripción que Humboldt hizo del valle donde se encuentra la ciudad, la región más transparente del aire. Esta imagen contrasta con la de una ciudad contaminada, llena de pobreza y corrupción, masificada y repleta de conflictos sociales, que es la protagonista de la novela de Fuentes. La muerte de Artemio Cruz de 1962 posee una estructura más rigurosa. Los temas principales son las dos caras de las promesas revolucionarias, la autenticidad y la traición, el rostro y la máscara, la vida y la muerte. La trama gira en torno a la figura de Artemio Cruz, cuya muerte, como la del protagonista de Ciudadano Kane de Orson Welles, es el comienzo de una narración que pretende desentrañar las claves de su carácter y la naturaleza de su figura pública. El post-mortem es aquí el juicio final de la historia. Aunque la trama se desarrolla de atrás para adelante, los episodios aparecen fragmentados por secuencias en las que encontramos tres sujetos que se alternan: el yo, el tú y el él. El yo corresponde a Artemio en su lecho de muerte y adopta el estilo del monólogo interior y el tiempo presente. El tú es una forma de meditación poética que en su dimensión mítica se sale del tiempo histórico y remite al futuro. El tú es una forma de meditación poética que en su dimensión mítica se sale del tiempo histórico y remite al futuro. El él expresa episodios esenciales del pasado de Artemio y se desarrolla en el pasado histórico. La novela cuenta con 12 conjuntos que contienen cada uno estas tres secuencias, en total 36 de estas secuencias. A estas hay que añadir dos más que corresponden al yo y al tú. Al faltar la última secuencia de él para completar el trío, nos quedamos con la sensación de que el misterio de Cruz no ha sido resuelto completamente. Vamos a hablar ahora sobre Mario Vargas Llosa. El peruano Mario Vargas Llosa nació en 1936. Parece también haber nacido con el boom artísticamente, ya que publicó su primera novela en los años 60. Es importante señalar aquí que la mayor parte de su obra fue realizada fuera del Perú y que ésta reconstruye vivencias personales y colectivas del país, con excepción de La guerra del fin del mundo, de 1981, ambientada en el Brasil de finales del siglo XIX, y La fiesta del chivo, del año 2000, cuya trama se sitúa en la República Dominicana durante la dictadura de Rafael Trujillo. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, una ciudad al sur del Perú. Pasó sus primeros años de vida en Cochabamba, Bolivia, Piura y Lima. En la capital peruana estudió en un colegio militar, experiencia que nutre su primera novela La ciudad y los perros de 1963. Durante los años 50, la así llamada generación de los 50 domina el ámbito literario y, aunque Vargas Llosa no se incorpora a este grupo, sí que aprende con ellos el realismo urbano social y testimonial, el neorrealismo literario y cinematográfico italiano y la teoría del compromiso de Sartre. Difiere, sin embargo, del documentalismo del grupo en su reticencia a presentar propuestas ideológicas de un signo concreto y su ruptura con el modelo representacional naturalista. En 1959, el escritor sale a su primer exilio que duraría 15 años. Visita París, Londres y Barcelona. En 1974 regresa a Lima, donde reside hasta 1990. En estos años escribió profusamente novelas, teatro y ensayos, pero también comenzó, especialmente a partir de 1987, a implicarse en la vida política de su país. Se presentó como candidato a la presidencia, pero perdió la segunda vuelta electoral. Dejó entonces Perú y se instaló en Londres.
La obra de Vargas Llosa comprende dos periodos. El primero incluye sus libros de cuentos Los jefes, de 1959, el relato Los cachorros, de 1967, y las novelas La ciudad y los perros, del 63, La casa verde, de 1966, y Conversaciones en la catedral, de 1969. Nos centramos en esta sección en estas novelas de los 60. Estas obras muestran un creciente grado de complejidad en el número de historias que narran y el modo en el que éstas interactúan entre sí. La ciudad y los perros reflexiona sobre la perversidad de las jerarquías absurdas, la violencia que desatan y la impostura como un medio de autodefensa ante la arbitrariedad de las instituciones. La trama ofrece una estructura binaria que surge del contraste, también de tono y ritmo, entre el microcosmos que constituye el Colegio Militar Leoncio Prado y el macrocosmos que es la ciudad de Lima y sus alrededores. Los cadetes del colegio militar responden a la presión de los códigos militares, generando estructuras de poder entre ellos mismos: los jefes, los perros y los esclavos. La Casa Verde está formada por una constelación de historias que cubren varias geografías y temporalidades. Estas múltiples tramas, que inicialmente parecen compartir un texto caótico, terminan encontrándose de modo armónico. José Miguel Oviedo alaba la destreza de Vargas Llosa para manejar distintas técnicas narrativas como el punto de vista objetivo, la integración de perspectivas simultáneas, los diálogos telescópicos que incorporan en el diálogo el de otros personajes ausentes, etc. Oviedo también destaca aquí la predilección del peruano por los espacios abiertos y salvajes de la tendencia regionalista, que le permiten reflexionar sobre el comportamiento de personajes que han de hacer frente a un medio hostil. Sin embargo, estos paisajes no son motivo de descripciones líricas u ominosas, sino que se funden completamente con la acción. Como en la novela anterior, la violencia física es la manifestación de la resistencia a las opresivas normas de la vida civilizada. Conversaciones en la catedral alcanza la magnitud de una saga histórica. Está ambientada en el Perú en el periodo del gobierno militar del general Manuel Odría, conocido como Ochenio, entre 1948 y 1956. Aunque la novela es un retrato moral de la vida bajo la dictadura, una reflexión sobre los retos morales que la dictadura arroja sobre los ciudadanos y la sociedad, el autor no se adhiere a una ideología militante, ya que para Vargas Llosa la dictadura se sostiene también debido a la inacción general. El segundo periodo de la obra narrativa de Mario Vargas Llosa comprende Pantaleón y las visitadoras, 1973, La tía Julia y el escribidor, 1977, La guerra del fin del mundo, 1981, Historia de Maita, de 1984, ¿Quién mató a Palomino Molero?, de 1986, El hablador, de 1987, Lituma en los Andes, de 1993, Elogio de la madrastra, de 1988, y Los cuadernos de Don Rigoberto, de 1998. En el nuevo siglo, Mario Vargas Llosa no ha parado de escribir. Sus nuevas novelas son La fiesta del chivo, del 2000, El paraíso en la otra esquina, del 2003, Travesuras de la niña mala, del 2006, El sueño del celta, de 2010, El héroe discreto, de 2013 y Cinco esquinas, de 2016. Mario Vargas Llosa recibió el Premio Cervantes en 1994 y el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Terminamos aquí este módulo dedicado al boom latinoamericano. Muchas gracias.